origen a los sistemas. Pero ustedes sabían que las capas embrionarias, yo las tengo que tener en mi cabeza. Yo cuando veo a un paciente en la clínica, generalmente pienso, aunque me parecían antes cuando estudiaba que eran muy difíciles las clases de embriología, y aprender, pero era muy difícil porque tienes muchas cosas de memoria, pero cuando ya tú estás en la clínica necesitas saber todo, como la historia que nos contó el doctor Vaquero con respecto a lo que es aprenderte de memoria algo hasta que no lo relacionas. Entonces, el organismo solo tiene esas tres capas para formar todos los sistemas. Los sistemas que comparten capas embrionarias, sobre todo desde la parte de neonatología, lo tenemos que saber mucho, nos puede dar pistas de una cosa para otra o nos puede pensar en la presentación clínica de una enfermedad con respecto a otra. Por ejemplo, ¿ustedes saben de qué capa embrionaria sale nuestra piel? Del ectodermo. ¿Y ustedes saben de qué capa embrionaria sale el cerebro? Del ectodermo. Entonces, cuando una persona tiene una mancha muy grande en la piel o tiene una malformación en la piel, yo tengo que pensar si el sistema neurológico también tiene alguna otra falla, porque esa misma capa tuvo alguna dificultad en ese momento. ¿Listo? Entonces, lo mismo vamos a pensar. ¿Alguien sabe de qué capa embrionaria sale el sistema respiratorio? ¿Quiénes dicen del mesodermo? ¿Quiénes dicen otra capa? ¿De cuál? Endodermo. ¿Quiénes dicen endodermo? Ok. Bueno, entonces van a tener que empezar a repasar. ¿Oyeron? Porque hay unas cosas que vienen del mesodermo y otras vendrán del endodermo. Y lo tengo que saber. La vía, las vías, o sea, todo lo que es sistema respiratorio desde la nariz hasta la tráquea y los bronquios, vienen del mesodermo. El tejido de sostén viene del mesodermo, pero lo que es la unidad funcional del pulmón, que es el alveolo, con su respectivo vaso sanguíneo, ¿cierto? Vienen del endodermo. No se nos puede olvidar, ¿oyeron? Porque entonces, ¿qué otro sistema se desarrolla a partir del endodermo que sea muy cercano al respiratorio? El digestivo, ¿cierto? Entonces, muchas cosas que pasen en el digestivo pueden estar pasando en el respiratorio y muchas cosas del respiratorio pueden pasar para el digestivo. ¿Sí? ¿Nos quedó claro eso? ¿Cuántas capas embrionarias tenemos? 2. 6 capas embrionarias. 3, estoy bien, bueno, gracias. 3 capas embrionarias. Entonces, vamos a hablar acerca del desarrollo del sistema respiratorio y yo quisiera que alguien me ayudara para ver si yo puedo pintar algo aquí, pero que no sé si se puedan mover las diapositivas así. Yo, ¿cómo es que subo esto? ¿Quién me ayuda aquí? Subir un poquito esto. ¿Alguien sabe? Bueno, no, porque lo que yo uso generalmente no me va bien, por eso no sé. Bueno, ahora miramos. Ahora miro porque a veces aquí hay un tablero, pero no lo encuentro. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos del aprendizaje de esta clase? ¿Cierto? Empezamos a tejer sistema respiratorio sabiendo lo importante que es. Algún día ustedes se van a encontrar con un paciente que tiene dificultad para respirar porque es neonato, porque es pediátrico, porque es adolescente, porque es adulto mayor o porque es un anciano, ¿cierto? Y los objetivos del aprendizaje van a tener que abarcar todo esto, pero vamos a empezar en el comienzo, que es reconocer las etapas del desarrollo pulmonar. Yo no puedo no saber desarrollo pulmonar. Relacionar cada etapa con la viabilidad neonatal, porque como el doctor Vaquero nos dijo, si no hay neonato no va a haber viejito. ¿Cuántos de ustedes fueron neonatos? Todos. Entonces tengo que saber muy bien, porque ¿qué dijo el doctor? ¿Qué es lo que más afecta a un bebé cuando nace? Pero ¿qué es lo que más le da? Problemas respiratorios, ¿cierto? Es un bebé, acaba de nacer. ¿Cuáles de ustedes fueron prematuros? ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas respiratorios alguna vez en su vida? ¿Cierto? Entonces,
respirar es la primera condición para seguir vivo, que es lo que nos dijo el doctor. Entonces, relacionar cada etapa con la viabilidad. Si yo respiro, tengo más posibilidad de sobrevivir que no. Y nos llamamos países en vías de desarrollo porque a estos neonatos o a estos niños menores de 5 años, que también les da mucha parte respiratoria, fallecen. Y entre más niños fallecen, neonatos o menores de 5 años, somos un país más pobre. O sea, los países ricos y los países pobres tienen dentro de los 5 ítems básicos que nos dicen si tienes buen desarrollo o mal desarrollo, es que se mueran los niños menores de 5 años y que se mueran los neonatos. Eso quiere decir que no tenemos un suficiente sistema de salud como el coreano, ¿cierto? Que tiene el primer sistema de salud mejor a nivel mundial. Y de ahí para adelante, por lo menos hasta ahora, entre más mujeres embarazadas o alrededor del año de paridas o niños menores de 5 años fallecidos, somos un país más pobre, ¿sí? Entonces, vamos a comprender cuál es la importancia clínica de respirar en el recién nacido, porque es el primero que se va a estrenar el sistema respiratorio. Imagínense que el sistema respiratorio es el sistema que más tarda en desarrollarse. Es el sistema que dentro de la barriga, ¿cierto?, intrauterinamente, en su etapa fetal, no está teniendo ninguna función respiratoria, solo es una función nutricia y es una función que está haciendo que crezca el pulmón para que se empiece a generar su función en el momento en el que tú naces. En el momento en que tú naces, el niño tiene que llorar o respirar para sobrevivir. El que no llora o respira, ¿cierto?, tiene más posibilidad de fallecer. Y si no lloraste y o respiraste apenas naciste, estás muerto. Y posteriormente, el desarrollo de ese pulmón va a continuar desde la 4ª semana intrauterina, que es cuando empieza, hasta casi los 8 años de edad. Entonces, ¿alguien tiene un hermanito, familiar o conocido menor de 5 años, niños de 5 años en la casa que conozcan? ¿Cómo están esos pulmones de ese niño? En desarrollo, no se nos va a olvidar, ¿cierto? En desarrollo, o sea, sus pulmones todavía no se han desarrollado total. Entonces, el pulmón se desarrolla en 5 etapas, desde la vida embrionaria hasta la infancia, y empieza a desarrollarse a partir de la 4ª semana de gestación. Entonces, acuérdense que tenemos una etapa embrionaria, ¿cierto? Y en esas primeras 9 semanas de tejido embrionario están las capas embrionarias separándose una de otra y formando órganos. Entonces tenemos una etapa del desarrollo pulmonar. Aquí, si nos medimos solamente en lo que sea el pulmón, tenemos una etapa embrionaria que va entre la 4ª y la 7ª semana de embarazo. Entonces, ¿a qué edad empieza a desarrollarse el sistema respiratorio, Doc? ¿A qué semana? A partir de la 4ª semana, que aparece la yema embrionaria, ¿cierto?, que viene del intestino anterior, y ahí aparece la parte que va a dar origen tanto a la parte respiratoria como a la parte digestiva. Es una unidad. Después tenemos la etapa pseudoglandular, que va desde las 7 a las 17 semanas, ¿cierto? Ahorita vamos a ver qué significa eso, pero es una parte donde el alveolo todavía no está bien formado. Hay unas células que están prácticamente en forma cuboide y van a ser secretoras. El lugar donde nosotros en estos momentos tenemos aire en nuestros alveolos, que ahorita lo vamos a mirar, ¿cierto?, va a empezar a formarse como cuando nosotros estamos en la playa y hacíamos un huequito con el agua, ¿cierto? Y ahí eso es lo que hace que se forme esa cantidad de líquido. Va a ser un espacio virtual que va a dar origen a lo que va a ser el alveolo al final. Y esa etapa secretora del pulmón va a durar entre la semana 7 y 17. Después va a tener una etapa canalicular que vamos a ver ahorita, pero que lo importante de esa etapa canalicular, que va a ser que se va a formar lo que son las vías, ¿cierto? O sea, el bronquio, el bronquiolo terminal y un vaso sanguíneo que se van a ir juntando. Pero miren, lo que pasa es que cuando estamos en esta etapa, que ahorita lo vamos a ver, esto es como un mini resumen para que estén pendientes, es como si el alveolo estuviera en el hum y el vaso sanguíneo estuviera aquí en el campus.
¿Cercano o lejano? Súper lejano, ¿cierto? Súper mega lejano. Entonces, algo así, pero ellos cómo van a tener que estar juntos. Entonces va a pasar un tiempo hasta que se junte suficientemente el alveolo con el vaso sanguíneo. Entonces, en esta etapa canalicular, el alveolo va a estar en el campus y el vaso sanguíneo van a estar en el jugo. O sea, están apareciendo, pero están tan lejanos que lo van a poder hacer un intercambio gaseoso. Después voy a tener la etapa sacular, y en esa etapa sacular, todas esas células cuboides que van a ver desde la histología y todas estas cosas que los van a aprender muy bien con nuestras doctoras patólogas, ¿cierto? Hacen que una célula cuboide, que sea como un gran cubo, ¿cierto?, se aplane y se ponga ese epitelio hermoso pseudoestratificado plano con células caliciformes, que es el que tenemos nosotros en estos momentos para poder hacernos respirar. Y después viene la etapa alveolar, que el niño de 5 años, ¿en qué etapa ha estado? En etapa alveolar, o sea, todavía está en desarrollo, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque esto debo yo saberlo, y lo que yo les acabo de decir es lo más importante que yo debo saber de cada etapa, pero ahorita lo vamos a ver mejor y yo lo voy a ir dibujando. Entonces, en esta etapa embrionaria, ¿qué va a pasar? Estamos diciendo que aparece entre la semana 4ª y 7ª de gestación, y aparece lo que yo les dije. Lástima que aquí, bueno, no puedo pintar, no sé si alcance aquí a mirar. Perdón, Colombia. No. Bueno, ok, pero acuérdense que es como, bueno, hagamos algo así, ¿cierto? La yema del divertículo, ¿cierto? Que va a hacer que ahí, en ese puntico que yo pongo ahí en el tablero, va a decir, aquí va a aparecer, va a empezar a germinar lo que es el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Entonces, si yo llego a tener un problema en el sistema digestivo mientras se está formando, ¿podrá afectar el sistema respiratorio? ¿Quién me da un ejemplo de algo que pueda pasar como eso? ¿Quién sabe? ¿Qué cosas podrían pasar pegadas entre el respiratorio que no se dio y el digestivo? Podría ser una fístula. Unas fístulas, puede ser. Una fístula traqueosofágica, ¿cierto? Que quiere decir que cuando esta yema que viene del intestino anterior, ¿cierto?, se separa y diga, ve, aquí voy a hacer esófago y aquí voy a hacer tráquea. Voy a pintarlo de varios colores. De este lado voy a tener esófago y de este lado voy a tener tráquea, ¿cierto? Y se tienen que separar, pero no se separan completamente, porque para que ellos se separen, se van generando unos tubos y pueden quedar unos espacios que van a comunicar al esófago con la tráquea, y puede entrar aire hacia el estómago y no dejarte respirar bien, o puede entrarte alimento hacia los pulmones y tampoco. Ese puede ser un buen ejemplo de un problema que se generaría si no hay una separación entre la tráquea y el esófago. Entonces eso es lo más importante que yo debo saber entre esta semana embrionaria, que se tiene que separar perfecto sistema respiratorio de sistema digestivo, porque de pronto no nos damos cuenta, ¿cierto? Y les pongo el ejemplo. Acabó de nacer un bebé, 9 meses, la mamá estaba feliz, nació, lloró, respiró y estaba perfecta. A las 12 horas, yo estoy en el turno y me llaman, doctora, hay un bebé con dificultad para respirar. Ok, bueno, reviso, todo el bebé nació bien. ¿Tiene alguna dificultad? Está respirando mal. Como dijo el doctor, toda persona que está respirando mal la podemos observar todos. El esfuerzo respiratorio, el trabajo respiratorio que se genera, lo vemos todos, ¿sí? Porque la respiración no se nota. Aquí todos estamos respirando. ¿Alguien que está agitado? Miren al del lado para ver. Cero pollo, ¿cierto? Entonces, nadie está agitado. Entonces, si nadie está agitado, no tenemos dificultad para respirar. Pero este niño tiene dificultad para respirar. Y adivinen qué pudo haber, qué fue lo que le pasó. Tenía una fístula traqueosofágica. El bebé comía y parte de la comida que bajaba por el esófago se iba para los pulmones y tenía dificultad para respirar. Y eso tiene que intervenirlo, hay que ponerle un tubo, hay que operarlo, se demora un tiempo, una cirugía bastante extensa, muchas cosas.
la sola saliva puede hacer que esto pasara. Entonces, y el bebé por fuera se ve súper, pesó bien, lloró, se ve bien, se ve sano, pero esto estaba ¿desde qué semanas? 4 Desde la 4ª semana. Entonces, cuando tú le tienes que explicar a la mamá, le dices, la señora me dice, pero ¿por qué eso no se vio nunca? Pero si mi bebé venía sano, eso fue que ahora ustedes le hicieron algo y quién sabe qué pasó. Eso pasa, cada vez más pasa. Por eso es importante que hablen en las clases, es importante que empiecen a perder el miedo desde ahora, ¿vieron? Porque la gente es agresiva afuera. Doctora, Los familiares vienen agresivos afuera. eso intrauterinamente no se podría ver. No se ve porque es que los dos tubitos están muy juntos, es muy difícil. Hay algunas cosas, y no todas, hay unas que a veces no se forma el esófago, pero eso es del digestivo, ¿cierto? Y entonces el bebé hace una cosa que se llama polidramis, entonces la vemos por cosas indirectas, pero si tienes una fístula en H, que es de la que te estoy diciendo, porque hay varios tipos de fístula, el paciente puede no tener ningún síntoma, como en esta, que es la fístula en H. Entonces, tú lo que le tienes que decir a esa señora que se calme y el familiar y toda la cosa es, mamita, esto es un defecto embrionario. Cuando tú ni sabías que estabas embarazada, porque cuando la gente está embarazada se da cuenta después de que no viene la menstruación 4 semanas más tarde, ¿cierto? O sea, la 5ª, la 6ª o la 7ª semana que no ha venido la menstruación. Y ahí ya se formó esto. Por eso dice que entre la 4ª y la 7ª semana se presentan los desarrollos anormales del sistema respiratorio. Puede no haberse desarrollado un pulmón, que también existe. Puede haberse desarrollado un secuestro pulmonar, que es un pedazo de pulmón tipo autista. Está allá, no quiere saber de nadie y va a tener que operarlo porque eso es lo que vale es neumonía de repetición. ¿Sí? Pero no hace ninguna función respiratoria como tal. Entonces, ¿qué tengo que saber yo entre la semana 4ª y la 7ª? Aquí, con mi hecho pensado, yo no les quise poner dibujos y cosas porque a veces no los entendemos así. Ustedes lo van a entender y después cuando lo lean ustedes van a saber qué es lo importante. Porque embriología para mí es difícil. Oye, no sé por ustedes. Entonces, en la etapa 4 y 7ª hay aparición del revertículo respiratorio, hay separación de la tráquea y el esófago y hay la formación de la tráquea y los bronquios principales. La tráquea y los bronquios principales, ¿de qué capas germinativas son? ¿Dos? Dijimos. La vía es del mesodermo, no se nos olvide. La vía es del mesodermo, el esófago es del mesodermo, la tráquea es del mesodermo, los bronquios y los bronquiolos son del mesodermo. Lo único que es del endodermo es el pulmón como tal. ¿Sí? El pulmón como tal. Listo. Ahora decimos, ¿cuál es la importancia clínica de que nosotros sepamos esto? Hombre, saber la anatomía básica pulmonar, que ustedes ya la van a ver, tengo que saber que se tiene que perfectamente dividir sistema respiratorio del sistema digestivo. ¿Qué tal que yo les preguntara en un examen de respiratorio del sistema digestivo? ¿Cierto? O que allá les preguntaran del sistema respiratorio. Eso es como una fístula, coge donde no es, ¿cierto? Entonces cada uno en su pedazo, estamos integrados, nos ayudamos, pero no podemos revolver un tema con otro, tipo fístula H. Listo. Errores que se van a presentar aquí. Que un paciente tenga una fístula traqueoesofágica o una agencia pulmonar, no se les olvide nunca, existen, no son raros. Desde la neonatología, que es lo que yo trabajo, son frecuentes. ¿Listo? Son frecuentes. Tú ves el bebé sano, tú puedes hacer una radiografía y ni saber que está la fístula, no es fácil, eso hay que hacer muchos estudios, ¿oyeron? No, con una sola radiografía ni siquiera tampoco se ve todo normal, entre comillas, pero en la clínica. ¿Quién iba a preguntar algo? Perdón. ¿Cómo hace que agenesia pulmonar? Agenesia, ¿qué es ausencia? Entonces pueden nacer sin un pulmón. Agenesia, acuérdense que en medicina, todo en español, en literatura, A es sin. Entonces, agenesia es no, y la génesis, ¿qué? Es el inicio. Entonces, sin inicio, agenesia pulmonar, no tengo pulmón. Puedo no tener uno. Si no tengo los dos, no. Chazo. Pero no tengo uno. ¿Sí? ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces ahora vamos a ir a la etapa pseudoglandular. ¿Qué es lo que más hacen las glándulas? La glándula salival que produce dos. Secretar. ¿Qué secreta? Ok. Entonces, por eso es que a esta etapa le decimos etapa secretora. ¿Sí? Entonces, miren.
el pulmón, señora. Sí, claro, porque él no es una glándula. Por eso ya lo voy a explicar. Perfecto, ¿sí ven? Señor, secreta, ya lo voy a explicar cómo, pero no es en secreto, no ahora secreta. ¿Quién va a preguntar? Listo, ¿por qué se llama etapa pseudoglandular? ¿Porque el pulmón es una glándula? No, pero tiene una etapa en la que va a producir como si fuera una secreción y se llama etapa secretora. Entonces les voy a explicar. Las células, ya ahora vamos a hablar del pulmón. ¿El pulmón de qué etapa embrionaria nació? Doctor, tú, sí. Grítalo. Del endodermo, ¿listo? Entonces, el pulmón es como cuando ustedes van a la playa o iban a la playa y eran niños y está en la arena. Yo primero les voy a explicar así y después ahora les explico la fisiología. Y esta es la arena de la playa. Y cuando ustedes iban a la playa, le echaban agüita, 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 agüita y agüita. ¿Hay qué hay? Un orificio, ¿cierto? Un hoyito. Pero hay un espacio ahí. No, porque está lleno de agua, ¿cierto? Entonces un espacio aéreo no lo hay, ¿cierto? Pero se formó. Entonces eso pasa, por eso se llama etapa pseudoglandular. Tenemos todas las células que son cuboides. Hagamos de cuenta que es así, con muchos nuclecitos, y eso sería todavía no le puedo decir alveolo, pero eso es tejido pulmonar, unas células cuboides, ¿sí? Como algo macizo. Pero ahí vamos a formar un alveolo. ¿Cómo formamos un alveolo? Imagínense que hay unos canales de cloro y unos canales de sodio que van a estar en la parte interna de cada uno de las células y van a pasar, por aquí está pasando un vaso sanguíneo y por aquí pasa otro y por ahí pasan otros y ellos van a coger el sodio y el agua que está por el plasma y lo van a pasar a su interior y de ahí lo van a empezar a poner aquí. Y cuando lo empiecen a poner aquí, se va a empezar a llenar, háganse cuenta que esto es azul, se va a empezar a llenar de un líquido y la célula se va a ir aplanando. ¿Sí ven? La célula alguien tiene que perder, la que pierde espacio es la célula cuboide. Y así, lleno de líquido, que lo que más tiene es cloro, va a llegar un momento en que se va a llamar alveolo. Así se formó tu alveolo y mi alveolo. Esto es un líquido que lo que más tiene es cloro. Se llaman canales de cloro y por eso se llama pseudoglandular. Pseudo, es falso, eso no es una salival que toda la vida va a tener algo exocrino, ¿cierto? Es una sustancia que es más como el plasma y que una semana antes de que nacieras, ¿qué día naciste tú, Doc? 19 de diciembre, hace 2 meses. Y mira, y el 19 de diciembre, ¿parto vaginal o cesárea? No, hombre, ¿quién nació por parto vaginal? Tú. ¿Cuándo naciste tú? Ahora les digo por qué. ¿El qué? 16 de noviembre. Entonces, si ella nació el 16 de noviembre, el 1 de noviembre sus alveolos estaban así. 2 semanas antes de que ella naciera, por eso no puedo poner el ejemplo con la cesárea, porque es fisiología, no intervencionismo, y después explico. Esas células se cambian y el canal de cloro ya no va a existir y se colocan los canales de sodio aquí. Y dicen, saco el agua, regreso el agua. Y si regreso el agua, adivinen cómo me queda esto. Me queda aplanado. Me queda aplanado, pero ahí hay un espacio virtual. Ahí sí no hay espacio, pero cuando yo respire, cuando le entre el aliento de vida, ¿cierto? Se va a abrir y aquí va a haber aire. ¿Sí? Esta es la etapa secretora y esta es la etapa ya, sí, que no es secretora. La etapa no secretora del pulmón. Entonces, por eso se llama pseudoglandular. No se nos va a olvidar, ¿cierto? Hay un espacio virtual que va a estar cerradito y por eso el bebé apenas llora o respire, va a ser así. Tiene que tomar aire.
lo que hizo primero de tomar, hizo que como un paraguas se abrieran todos los alveolos y después no se van a volver a cerrar, y eso lo vamos a ver, porque si nosotros no tenemos cerrados todos los alveolos, hay una cosa que se llama volumen residual, que va a hacer que el alveolo nunca esté completamente cerrado, porque si no tendríamos dificultad para respirar, y eso lo vamos a ver. ¿Oye? Entonces, por eso se llama etapa pseudoglandular. ¿No quedó clarito? Una pregunta. ¿Todas? Y si eso no ha pasado, si el agua sigue ahí. Si el agua sigue aquí, ¿qué pasa? Puede ser, por ejemplo, paciente que nace por cesárea. Niño que venía, así como el niño Dios, iba perfecto. Pero como lo sacaron antes de tiempo, porque no era una cesárea de urgencia, y se programa antes de las 39 semanas, hay la posibilidad de tener tanto líquido ahí que no ha salido, pues se demora 2 semanas en reabsorberse ese líquido, que el bebé empieza con dificultad para respirar. Eso después se va a reabsorber, y eso se llama taquipnea. Eso lo verán cuando estén en pediatría, cuando estemos en noveno, porque nos volvemos a ver en noveno si Dios permite. Ustedes pasan y yo estoy vivo. o me dan la clase. Ok, entonces esa es la etapa pseudoglandular. ¿Listo? Ya saben por qué se llama pseudoglandular. Entonces, ahora, ¿qué pasa en esa etapa? Ya eso es lo más importante, es lo que vimos en el alveolo, pero ¿cómo pasa? Entonces dice, hay ramificación intensa de bronquios. Ramificación. ¿Y los bronquios vienen de qué etapa? Mesodermo, perfecto. Formación de bronquiolos terminales. ¿Cuántos tipos de bronquiolos hay? Hasta 21, ¿cierto? El hijo del hijo de la generación, de la generación, de la generación, hasta que llega el bronquiolo terminal. ¿Quién es? Es este, vean. Voy a pintárselo en rojo. O sea, aquí viene la tráquea, que es así de gorda. Bronquio derecho, bronquio izquierdo. Se ramifico, me ramifico, me ramifico, me ramifico, me ramifico. Y llego aquí a ponerle aire a este alveolo. Este es el bronquiolo terminal, la última etapa del bronquiolo. O sea, la etapa más pequeña de una mini tráquea. ¿Sí? Por eso dice primera generación, segunda generación. Eso es como cuando van a buscar tornillos. ¿De qué calibre lo quiere? De media pulgada, de 3/4, de no sé qué, cada vez más chiquito, ¿cierto? El alveolo terminal, el bronquiolo terminal es el bronquiolo que está pegado al alveolo. Nada más hay uno por cada alveolo. O sea, millones, porque tenemos millones de alveolos. Y por eso decimos que el pulmón tiene un aspecto glandular, pero no es una glándula, entonces por eso le decimos pseudoglandular. ¿Nos quedó claro? ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la importancia clínica de esta etapa? No existe intercambio gaseoso. Aquí hemos hablado de que estamos diciendo que el vaso sanguíneo está en el hum y que el alveolo está en el campus, ¿cierto? Están tan separados porque apenas se están formando, ¿cierto? Que no existe intercambio gaseoso, porque para que haya intercambio gaseoso el alveolo tiene que estar pegado al vaso sanguíneo, y eso también lo vamos a ver, ¿oyeron? Entonces el feto no es viable en esta etapa. Aquí se lo voy a pintar. Normalmente voy a decir, se cayó el marcador, ¿sí? Yo tengo un marcador negro. Así, aquí está. El alveolo lo voy a pintar de negro y el vaso sanguíneo lo voy a pintar de rojo. En este momento de esta etapa, voy a pintar un alveolo. Ese alveolo potencial que está ahí, ¿cierto? Está lleno de líquido. Esto es líquido. Y este es un alveolo que todavía está cuadradito, con sus células cuadradas, está tratando de estar produciendo mucho líquido para poner el tamaño perfecto a ese vaso, a ese alveolo. El vaso sanguíneo como tal, porque el alveolo tiene varios tipos de vasos sanguíneos. Los nutricios sí los va a tener a los lados. Los nutricios, que son aquellos que las hacen crecer. Pero los vasos del intercambio gaseoso, porque tienen dos tipos de vasos sanguíneos. Los que hacen intercambio gaseoso y los que hacen crecer. ¿Sí? Entonces, los que hacen intercambio gaseoso todavía están muy lejos para hacer intercambio gaseoso. Este sería el intersticio. Y sus alveolos y mis alveolos están así. Este es un alveolito parcialmente abierto, este es un nutricio, y aquí
estos punticos que yo pongo aquí sobre esta cosa negra son los que hacen el intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces tengo dos tipos de vasos sanguíneos en el pulmón, los nutricios y los que hacen intercambio gaseoso, pero tiene que estar todo así junto, pero todo está junto así todavía no, sino en etapas de alveolización. Entonces, como estamos en etapa pseudoglandular, el vaso sanguíneo que hace el intercambio gaseoso todavía está muy lejos del alveolo, y por eso ahí dice no existe intercambio gaseoso, por eso no existe intercambio gaseoso. ¿Y quién respira por nosotros dentro de la barriga? La placenta. La placenta es la que hace el intercambio gaseoso de sacar CO2 y colocar oxígeno en todo el feto. ¿Listo? El feto no es viable en esta etapa. ¿Por qué no es viable en esta etapa? Puede tener todo lo que usted quiera. Puede ser hijo de Elon Musk. Pero el alveolo está muy lejos de su vaso de intercambio gaseoso y ni con toda la tecnología eso va a poder pasar. ¿Listo? Después viene la etapa canalicular. Y en esa etapa canalicular es donde en este alveolito empiezan a aparecer todo lo que es la parte de, se junta el bronquiolo, el vaso, el bronquiolo respiratorio y los conductos alveolares, se empiezan a llegar cada vez más para que se dé todo esto, que es lo fisiológico, ¿sí? Todo se empieza a juntar, todo se empieza a integrar, y cuando se están integrando, llamamos a eso bronquiolos respiratorios y conductos alveolares, para que se dé esto que es la unidad funcional del respiratorio, que es el alveolo con el vaso sanguíneo que hace el intercambio gaseoso, porque ¿cuántos tipos de vasos sanguíneos tenemos en el respiratorio? Dos. ¿Cuáles son? El nutricional, que es para que yo crezca, y el que hace el trabajito, ¿cierto? Que es el que hace el intercambio gaseoso. Entonces, además de esto, ustedes van a ver que va a haber una sustancia que van a ver con el profesor Pedro, que se llama surfactante. Surfactante es una sustancia que evita que el alveolo se colapse, ¿sí? Y ese surfactante van a ser del neumocito tipo 2. Entonces, este alveolo que tenemos aquí tiene dos tipos de células que lo sostienen. Hagamos aquí. Este va a ser el neumocito tipo 1 y este es el neumocito tipo 2, que es la más gorda, es más estructurada. Y aquí adentro del neumocito tipo 2 se produce el surfactante. ¿Listo? Entonces, también tiene células macrófagos y otras cosas, pero lo que más tiene un alveolo es el neumocito tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es sostén, la cáscara, y el tipo 2 produce surfactante. ¿Qué me ibas a preguntar? Entonces, ¿cuál es la respuesta de ti? Ok, entonces el neumocito tipo 1 sostiene la casa y el neumocito tipo 2 produce el surfactante. El vaso sanguíneo nutricio sostiene la casa. El vaso de intercambio gaseoso hace el trabajito. ¿Listo? Ok. Y entonces, a esta etapa, y siempre es pregunta hasta para entrar a la residencia de neonatología o pediatría, en esta etapa canalicular, no se les vaya a olvidar, canalicular, empieza la producción del surfactante. Pero ni es completa ni es suficiente. Es como si dijeran, por ejemplo, no, yo quiero ser médico, pero estoy en 11. Ya me nació porque quiero estudiar medicina, pero todavía no eres médico, ¿cierto? Y a medida de que va creciendo, entra a la universidad, ya estoy en quinto, pero todavía no estoy completo para ir a ejercer. Entonces, está la esencia, pero no está ni en cantidad ni en calidad, ¿sí? Ni en cantidad ni en calidad. Por eso hay bebés que van a poder nacer a las 24 o 26 semanas y nos va a tocar colocarle surfactante, porque ellos van a tener algo, pero yo le voy a ayudar con más hasta que él lo pueda producir en mí. ¿Listo? ¿Sí? Dime, yo. Repito todas las veces, dime. Perfecto, vamos a pintarlo mejor aquí. Este es mi alveolo.
Y este es mi vaso sanguíneo nutricio, porque este es el intersticio, y estos son mis vasos sanguíneos que hacen el trabajito, que son los del intercambio gaseoso. Listo. ¿Cómo se formó ese alveolo que al principio era cuadrado? Tiene dos tipos de células. Tipo 1 son unas células casi planas, larguitas, que son de sostén, y son el tipo 1, neumocito tipo 1. La tipo 2 es una célula gordita, que adentro tiene una maquinaria súper importante. Además recicla, imagínense, hace recycle y todo eso. Y se llama neumocito tipo 2 y es la que produce el surfactante. ¿Listo? ¿Mejor así, mi doc? Ok. Acuérdense que todos los cerebros no aprenden igual. Así que el que necesita preguntar, pregunta. El que quiere el dibujo, pregunta. El que hay que repetir de otra forma. Y yo me especializo en eso, ¿oyeron? Todos no pensamos de la misma forma y todos no aprendemos de la misma forma. Eso es fantástico, ¿oyeron? Pero todos sí tenemos que aprender. Esa es la única que no es fantástica si no la logramos. ¿Listo? Entonces, ¿nos quedó bien claro tipo 1, tipo 2? ¿Listo? Y los vasos sanguíneos, nutricio y los que hacen intercambio gaseoso. ¿Listo? Ok. Ahora viene la semana. Bueno. Entonces, esto era lo que ya les dije. ¿Cuál sería la importancia? ¿Cierto? La importancia es que aquí hay posible viabilidad a partir de las 24 semanas. Porque ya está más cerquita, hay menos intersticio entre el vaso sanguíneo que tiene que llegar al alveolo y el alveolo. Se pierde algo, pero no se pierde todo. Entonces, pero hay alto riesgo de síndrome de dificultad para respirar. ¿Por qué? Porque todavía todo no está maduro. Estos son los bebés que, por ejemplo, yo tengo en estos momentos un bebé de 26 semanas, ya tiene 31 días de vida y todavía no le puedo quitar el respirador. Claro que tiene un respirador por la nariz, ya no lo tiene hasta la tráquea, ¿cierto? Pero toca seguirle ayudando porque apenas pesa 1 kilito. ¿Sí? Sus alveolos están inmaduros. No produce tan buenos surfactantes. A veces le pasan otras cosas, pero todavía está en desarrollo. ¿Y hasta cuándo se le van a desarrollar esos pulmones a ese bebé? Hasta la semana 36. Amén. Hasta los 8 años. Hasta los 8 años, ¿cierto? Él tiene chance hasta los 8 años de que sus alveolos cambien. Listo. Y después viene una etapa que se llama sacular. En esta, si alguno de ustedes fue prematuro y no tuvo oxígeno suplementario, muy probablemente estuvo en esta etapa, nació en esta etapa sacular, que son bebés que no hacen gran dificultad para respirar o pueden no hacer dificultad para respirar, y es donde se adelgaza todo, lo que les dije aquí, se adelgaza todo, y ya no es una célula cuboide, sino que es una célula plana, que después va a producir el epitelio pseudoestratificado, plano, con células caliciformes y especializado, que es el que recubre todo nuestro sistema respiratorio. Esta etapa viene desde la semana 26 hasta la semana 36. Forma los sáculos terminales, aumenta significativamente la producción del surfactante y hay mejor contacto alveolo capilar. O sea, ya no está uno en el hum y el otro en el campus, ya están los dos juntos. Entonces sí puede haber intercambio. Cuando él nazca y empiece a respirar, va a poder hacer intercambio gaseoso. Señor. ¿Qué es un sáculo? Es una forma de alveolo que todavía no le puedo, a esto todavía no le puedo decir alveolo en esa etapa. Entonces, le voy a decir un sáculo. ¿Sí? El sáculo al final va a ser tu alveolo. ¿Sí? Ok, ¿cuál es la importancia clínica de esta etapa? La mayoría de los prematuros tardíos pueden respirar, lo que yo les estaba diciendo. Aquí todos los que fueron prematuros y no tuvieron dificultad para respirar o no los intubaron, estaban en etapa sacular, por lo menos. ¿Listo? Y de todas formas, como todavía no está bien hecho el sacular, todavía no está hecho el alveolo porque estoy en sacular, me falta todavía, estoy como en noveno y ya quiero ir a atender pacientes, chas, ¿cierto? Porque todavía me falta para llegar hasta el internado y todo, ¿cierto? Entonces persisten riesgos. Entonces, como estoy en etapa sacular, todavía puedo tener problemas respiratorios.
Y esta es la etapa última que llega hasta los 8 años de edad. Algunos libros dicen que hasta los 6. Esto es algo que también hagamos la cuña aquí. Estudien de libros, ¿oyeron? ¿Qué les recomiendo cómo estudiar? Uno se ve un videito en YouTube, se pueden ver un reel si lo hay, que ahora es muy chévere. Después se pueden ver un video en cualquier idioma, ojalá se los vean en inglés, porque como no es tu idioma madre, te hace que te concentres mejor. Y después si alcanzas a leer bien, y si no, si puedes leer bien, pero si no también, porque yo entiendo que tienen muchas cosas. Lo que sí es que ya vienen con algo en la clase mínimo, después empiezan a entender porque ponen atención y después sí ahí se apuñala, como dice uno, el tema para que le quede para la vida. Si te queda para la vida, pasas el examen. Y hay unas materias en las que el nivel debe ser 3 y el otro debe ser 5. Dependiendo a unos a los que más les guste una cosa u otra, pero les aseguro que con esa táctica ustedes ganan todos los exámenes, en todas las materias, porque van a estudiar para la vida, no se preocupen tanto para el parcial. El parcial de ustedes es el paciente. En estos momentos, un parcial para ustedes es el paciente al que se enfrentan, que tienen, y cuando estén enfrente de una pregunta, imagínense un paciente para que vean que esa esencia que ustedes tienen de médico los va a hacer desde la mejor respuesta. ¿Listo? Entonces, en esta etapa alveolar, que es en la que estamos todos nosotros y que va hasta los 8 años, algunos, por eso algunos libros, uno dice, pues que este libro dice que es a los 6 y el otro dijo que es a los 8. Entonces ya saben, esa es la vida. Uno ya entiende y a veces empieza a dar rangos con que se estudien de a un libro y no en 1000 libros, todo va a estar bien. La etapa alveolar va desde las 36 semanas hasta los 8 años de edad. Hay formación, ya no me llamo sacro, me llamo alveolo verdadero, don alveolo, ¿cierto? Hay aumento del número de los alveolos y tengo hasta 2 millones de alveolos, o sea, mejor dicho. Y hay una remodelación capilar continua. Por eso cuando a la persona le dio COVID, cuando le dio neumonía o alguna otra cosa, como el doctor dijo, al final, si la persona estaba fumando y dejó 10 años sin fumar, de pronto hay una remodelación, cada 7 años las células se recambian, ¿cierto? Entonces muy probablemente eso va a ayudar, ¿cierto?, a que las células y los daños se disminuyan o se minimicen, porque hay una remodelación capilar continua, tanto para bien como para mal. Por eso hay que cuidar nuestro sistema respiratorio. ¿Cuál es la importancia clínica de esta parte embriológica? Dice, el pulmón continúa madurando después del nacimiento. Entonces dicen los neumólogos, es que mi hijo es asmático, póngalo a que haga natación, ¿cierto? Y que si hace natación, que es un deporte completo, pero lo que está es mejorando la caja torácica, está haciendo un esfuerzo y todas estas cosas, y por eso puede ayudar. O el niño estuvo con un tubo en respirador de pediátrico o de neonato y dicen, tiene hasta los 8 años para que esas células se regeneren y de pronto ya no tenga más nada. O el niño por esa vía respiratoria tan pequeña se apretaba o hacía dificultad para respirar cada rato, pero a medida que va creciendo, miren, el alveolo terminal de un recién nacido prematuro es más chiquito que un cabello. Y además está tubulado por dentro para que entre el aire. La tráquea de ustedes mide 2.5 centímetros. La de un bebé, de los que a mí a veces me toca intubar, es de 0.5 centímetros de diámetro. La tráquea. Entonces miren ustedes de ahí como un moquito hace la dificultad para respirar en un bebé muy pequeño y ya después puede que no pase nada. Entonces, lesiones tempranas en el pulmón van a ser como el EPOC que nos hablaba el doctor Vaquero en los adultos, pero en los neonatos o en los pediátricos, esa enfermedad pulmonar obstructiva que la puede producir el asma o cosas que te dieron porque estabas en una unidad neonatal o pediátrica intensiva, se llama displasia broncopulmonar. ¿Quién me quiere decir qué significa displasia? ¿Cómo? ¿Es que? Perder el orden puede ser. ¿Quién más me quiere decir otra forma? Una formación anómala. Pero displasia, algo que no está como debiera estar. O sea, esta silla está perfecta, yo la abro y está bien, pero si le faltara una pata estaría displásica. No está completa y no está normal. Eso es una displasia. Entonces, ¿qué te está diciendo esa frase? Que hay una alteración tanto en los bronquios como en los pulmones, que el tejido, tanto pulmonar como de la vía respiratoria, está anormal. Y a eso se
displasia broncopulmonar. Y generalmente se superan los 2 primeros años de vida de los niños porque ellos van creciendo. ¿Listo? Entonces ya saben lo que es una displasia. Apréndanse que es una displasia o repasen displasia, metaplasia, anaplasia y todas estas cosas. ¿Cómo? Vamos a mirar unas perlas clínicas aquí para ver qué tanto comprendimos esta parte del sistema respiratorio, y yo les voy a colgar eso igual en el Brightspace para que ustedes lo tengan. ¿Listo? Conceptos claves. Conceptos claves. El surfactante lo producen los neumocitos tipo 2. ¿Falso o cierto? Entonces, cuando los bebés son prematuros, bueno, hay una cosa importante, el surfactante ya es súper poderoso, o sea, está completico y en su punto después de las 34 semanas de edad gestacional. O sea, él puede aparecer desde la semana 16, pero solo hasta la semana 34 está completo en producción tanto de ustedes como mía. ¿Sí? Pero faltan algunas otras cosas. Entonces, cuando un bebé como el que yo tengo, que nació de 26 semanas, sabemos que no tiene casi surfactante, no tiene surfactante suficiente ni en cantidad ni en calidad, es un mini médico, ¿cierto? Un mini surfactante. Hay farmacología que va a ayudar a que se produzca mejor, ya que cuando yo le ponga el surfactante, que le pongo exógeno, que es de vaca o de cerdo, lo acoja bien y le sirva como insumo para producir el de él. Esa farmacología te la da un esteroide que se llama dexametasona o betametasona. La betametasona se coloca en la mamá y hace como un trabajo de parto pasivo. Porque lo que pasa es que 2 semanas antes de que, ¿cómo es tu nombre, Doc? 2 semanas antes de que naciera Valentina, el 1 de noviembre, ¿cierto? El organismo empieza a producir contracciones y eso hace que el pH sanguíneo del feto baje. Eso es lo que hace que se chamusque, como quien dice, el receptor de cloro, y nace en las mejores condiciones para que salga el receptor de sodio. Reabsorbe el agua y además hace que la insulina disminuya. ¿Cuál es el factor más importante de la insulina? ¿Qué es lo que más hace la insulina en el organismo de nosotros? Crecimiento, ¿cierto? O sea, es anabólica, ¿cierto? Y dentro de la barriga es el momento en el que nosotros más crecemos. Entonces los niveles de insulina los tenemos altos. Pero cuando vayamos a nacer, necesitamos unos niveles de estrés más altos. El momento más estresante de su vida ustedes ya lo vivieron, que fue nacer. Lo pueden buscar, fisiológicamente es lo que más estrés da. Lo necesitas para nacer. Ya después de eso no importa si perdiste el examen o si te dejó la novia, el novio o lo que sea. Exactamente, ¿cierto? Lo que pasa es que si no recuerdan eso no superamos lo otro. Y lo primero que los deja a ustedes es la placenta. Lo primero que ustedes pierden es la placenta, que es el órgano más grande del feto. Oye, entonces, con esas características, la insulina que está tan alta no deja que se produzca suficiente surfactante. Cuando 2 semanas antes la mamá de Valentina está haciendo contracciones, los niveles de insulina empiezan a bajar porque ella es contrarreguladora con el cortisol, ¿cierto? Si sube el cortisol, baja la insulina y el cortisol ayuda a producir surfactante. Entonces, si yo le pongo el corticoide exógeno, subo los niveles de cortisol y le digo al neumocito tipo 2, hey, produce mucho surfactante porque voy a nacer. Y entonces voy a tener suficiente surfactante para que cuando respire el alveolo no colapse. Esto lo van a ir entendiendo poco a poco en el semestre, no se preocupen. Pero esto es lo que pasa para decir que los corticoides antenatales aceleran la maduración pulmonar. ¿Sí? O sea, los corticoides disminuyen los niveles de insulina y se produce mayor cantidad de surfactante. Pero una vez tú naces, el desarrollo alveolar puede sufrir, si naces antes de tiempo, puede sufrir alteraciones. Por ejemplo, si yo traigo a un estudiante de primer semestre y lo meto en esta clase, ¿qué le va a pasar? ¿Tú qué piensas? Está perdido. Hasta esa plática se perdió, ¿cierto? Va a estar así como, pero esto es estudiante de medicina, sí. Pero ¿quiere ser médico? Sí.
pero está preparado para estar en esta clase. No, lo mismo le pasa al prematuro cuando nace. El prematuro cuando nace respiratoriamente no está tan bien, pero ya le tocó nacer. Entonces va arrastrado y puede tener algunas displasias, metaplasias que van a hacer que el sistema respiratorio le cueste más respirar. ¿Y cuál sería el mensaje final? El desarrollo pulmonar explica en gran parte la patología respiratoria neonatal. Comprender estas etapas ayuda a tomar las mejorías clínicas. ¿Por qué teníamos que hablar de lo embrionario? Porque lo embrionario va a acompañar toda su vida a ese paciente. Por ejemplo, yo este año que pasó, en una familiar mía, había una niña que estaba en UCI, la llevaban como 3 veces a UCI, tenía un secuestro pulmonar. Ya está operada y como si nada. ¿Cuándo le pasó? Entre la 4ª semana y la 7ª semana. ¿Cuándo lo descubrieron? Cuando tenía 18 meses, porque hacían neumonías a repetición, que la llevaban a cuidados intensivos. ¿Sí? Si una persona nace con una hernia diafragmática, que es que el diafragma la hernia diafragmática, todos sabemos que es el diafragma, ¿cierto? Hernia diafragmática, ¿qué será eso? Normalmente yo tengo un pulmón aquí, otro pulmón aquí, el corazón aquí, y lo separa o lo divide el abdomen. El abdomen se separa del tórax por el diafragma. Pero hay niños que tienen hernias diafragmáticas, que son unos agujeros que se tienen que cerrar, tanto de Baudelaire como de Morgagni, son unos huequitos, Baudelaire y Morgagni, que hacen que todas las vísceras lleguen al pulmón, el pulmón no se desarrolle, haya una agenesia de ese pulmón, se hace una cosa así chiquita o puede no tener pulmón, y todo esto es intestino. Eso es una hernia diafragmática. El bebé apenas nace, la barriga está hundida porque las vísceras están en el tórax y el paciente tiene una dificultad para respirar ni la que ustedes se imaginan. ¿Es frecuente? Sí. No es que tenga todos los días, pero si yo habré visto unos 20 o 30 pacientes en mi vida, o atendido 20 o 30 pacientes con hernia diafragmática, pueden ser pocos. Ese paciente, hay unos que fallecen dependiendo de que tan temprano fue, hay otros que es más pequeña y los operan, le cierran esos huequitos, le bajan la víscera y después quedan viviendo con un solo pulmón, porque el pulmón es vicariante, tú puedes vivir con un solo pulmón. No vas a ser atleta, pero vas a vivir. Entonces, las malformaciones congénitas que se presentan en el periodo embrionario van a acompañar a cada uno de las personas que las sufran. Y algunas van a ser visibles inmediatamente y otras van a ser tan tardías como la historia que les dije de mi familiar. Pero yo tengo que entender, ¿cierto?, que cada sistema, y sobre todo el respiratorio, tiene que ver con lo que es la parte de cardiovascular. Por eso ustedes dieron cardio el semestre pasado y ahora van a entender, porque ese vaso sanguíneo que tenemos aquí, este vaso sanguíneo que tenemos aquí al lado, nutriendo y haciendo el intercambio gaseoso, hace las veces de corazón y ese alveolo hace las veces de pulmón, y por eso hablamos del gasto cardíaco, que es diferente en un neonato, en un pediátrico o en un adulto o en un viejito. Los neonatos respiran 60 veces por minuto. Los pediátricos pueden a veces hasta 40 o 30. ¿Cuántas veces respiramos nosotros los adultos? 12 a 20 respiraciones. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco de los neonatos es como 250 mililitros por kilo minuto, ¿cierto? Y el de nosotros es 5 litros, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuánto es? 5 litros por kilo minuto, ¿cierto? Entonces, aunque tú seas grande, la proporción es que tiene que hacer más veces el sistema respiratorio, el sistema cardíaco, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria para mover el crecimiento, y cuando eres más adulto disminuye y por eso baja la frecuencia respiratoria y baja la frecuencia cardíaca. Entonces, para eso vamos a aprender la clase que habla de